Muy Listo. buenas tardes. Qué gusto saludarles en esta hermosísima tarde del Tonali Matlacli Huanllay Cali, que es el Tonali que está cerrando la trecena Seosomatli, que es la que está terminando hoy. Y como es tradicional aquí en Caltonac, el último Tonali de una trecena, siempre le damos lectura a la imagen que corresponde a la trecena que está por comenzar, que en este caso es la trecena Sequetzpalin, que es la trecena que cierra esta tercera vuelta, la vuelta central, a través del Tonal Powali, y que además es una trecena que corresponde al Huitzlampa. En esta ocasión, para dar lectura a esta imagen de trecena, hermosa imagen de trecena reconstruida por el Teófilo Gerardo, doy en primer lugar la bienvenida a todas las personas que nos acompañan a través de Zoom, a quienes también nos acompañan a través de Facebook, y también doy la bienvenida y saludo a mi compañero y amigo Gerardo Ingram. Gerardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Rolando? Bien, muy contento de estar aquí. Bienvenido también tú, todos los que nos acompañan, Graciela, Martín, Raúl, Rosario, Lilith, Katy. Bienvenidos, Tonantzin. Mucho gusto, qué gusto tenerlos por acá. Estamos muchos ahora sí reunidos por aquí. Y bueno, pues ahora sí, Gerardo, te cedo la palabra para que procedamos a esta lectura de trecena, que va a estar muy rica. Esta trecena se presenta muy bien. Procedamos a la lectura. Excelente. Bueno, pues una vez más, bienvenidos. Vamos a dar lectura, como ya nos comentó Rolando, en el último día de la trecena Seosomatli, en el que estamos ahorita, la trecena, perdón, el Tonali Matlacli Huanllay Cali, 13 casa, que es el último de los tonalis de la trecena Seosomatli, uno mono. Vamos a dar inicio a esta lectura de la trecena que inicia mañana al mediodía, que es la trecena Sequetzpali. Como saben, las trecenas toman el nombre del primero de los tonalis que aparecen en ellas, le dan el nombre y el rumbo a la trecena completa como un contexto general del segmento temporal de los 13 días o 13 tonali. Bien, pues vamos a iniciar como siempre por mencionar que el formato que vemos en pantalla es el formato del almanaque o de la sección donde se especifica la trecena y las características generales con sus regentes y con todas las características que van a colorear, vamos a decirlo así, todos los demás días dentro de esa trecena. Entonces vamos a comenzar como siempre por describir que en la periferia de la gran escena que vemos aquí, ¿sí? Vemos en la periferia una serie de cuadretes que representan justamente los 13 tonaltin que van a irse desarrollando uno por uno hasta cumplir la trecena completa, pero insisto, la imagen grande es la que de alguna manera contextualiza y es digamos, la regencia más importante, mucho más allá del numeral y del glifo. La regencia más importante es la de los señores de la trecena, a quienes vemos en esta escena en este momento y que vamos a describir con todo el detalle que nos sea posible para que podamos saber más o menos qué es lo que nos depara esta trecena, o al menos qué es lo que nos propone y nos están mostrando en estas imágenes. Bien, pues vamos a iniciar entonces como siempre, con el señor de la trecena, ahora sí que el regente principal, porque como estamos viendo son dos los regentes que tenemos aquí presentes. Y bueno, vamos a dar inicio. Trecena Sequetzpali. 1, lagartija. Como pueden ver aquí en la esquina inferior izquierda está precisamente el glifo de la lagartija, indicándonos el sentido de la lectura, indicándonos el inicio de la trecena y también el rumbo, porque Quetzpalin corresponde al rumbo del sur, por lo tanto es el del Huitzlampa, como ya sabemos. Así que todo el color amarillo es el que va a regir toda esta trecena. Y vemos aquí en la escena principal al señor Iztlacoliuqui, el señor del espejo curvo de obsidiana. Un personaje muy enigmático, muy interesante, ¿sí? Y que además es, hay que decirlo, es advocación del señor Yayauqui Tezcatlipoca, que por cierto está justo enfrente de él, como espejeándose. Aquí es
una relación muy interesante porque vemos al numen Yayauqui Tezcatlipoca y a una de sus advocaciones como corregente de la misma trecena, aunque aquí el regente principal es la advocación que es Iztlacoliuhqui, el señor del espejo curvo. Este señor que además es muy particular porque tiene un aspecto pues bastante extraño, tiene los ojos vendados y todo él está envuelto. No se le ven los brazos, no se le ven los pies. Él mismo está envuelto en un bulto mortuorio. Él mismo está representado precisamente como una deidad o como un ser que ya fue envuelto para ser enterrado o ser cremado, el señor Iztlacoliuhqui. Entonces tiene mucha relación también con todas estas ideas de lo nocturno y de la muerte, al igual que el señor Tezcatlipoca, como ya lo sabemos. Entonces, bien, otra de sus características principales, y es una de las cuestiones que vamos a ver más persistentes a lo largo de las imágenes que vamos a analizar el día de hoy, sobre el señor Iztlacoliuhqui, es esa venda que tiene en los ojos. Esta venda que tiene en los ojos y este sombrero, este tocado curvo, por el que precisamente alude su nombre de Iztlacoliuhqui, de cuchillo curvo de obsidiana, como lo traducen los expertos. Esas son las características básicas y el hecho de que a veces es representado también con un bulto mortuorio. Entonces es un ser muy enigmático, la verdad, pero también es muy interesante. Él es también el señor de las nevadas, de las épocas frías, de los hielos, de las heladas, de la ventisca, todo lo que tenga que ver con el frío que corta como un cuchillo de obsidiana, precisamente, también es el ámbito del señor Iztlacoliuhqui. ¿Algo que quieres comentar, Rolando? Claro que sí. Precisamente el término coltic viene de curva. Ese espejo, ese gorro curvo está representándolo. Y es muy interesante porque también se le denomina a este personaje específicamente Iztlacoliuhqui Ixquimili, porque tiene los Ishquimil. ojos vendados, exactamente, porque tenemos otras presentaciones de Iztlacoliuhqui como la lámina 50 del Códice Borgia, donde Iztlacoliuhqui aparece sin la venda en los ojos, aparece simplemente así. Pero en este caso está teniendo esa fusión entre las dos partes, que es Ixquimili, Iztlacoliuhqui. Por otro lado, también algo interesante que a mí me parece muy relevante es precisamente que al representarse como un bulto, como si fuera un ser muerto, también está haciendo una alusión concreta y directa al mundo de los sueños, al mundo del dormir, a ese mundo al que vamos cada vez que dormimos, al Mictlán, eh, porque de alguna forma está representando el abandono del cuerpo. También es importante mencionar que Iztlacoliuhqui Ixquimili es una deidad que está relacionada, por lo menos desde que se le estudió estas imágenes y a lo largo del tiempo siempre se le ha relacionado con la justicia, con el castigo. Recordemos, Así es. lo veremos un poco más adelante a profundidad, que esta deidad está a veces acompañada del Tepoztli, porque nos está indicando que precisamente esta deidad es la que se encarga representaba o encarnaba la justicia y también pues el castigo, ¿no? Al final el castigo El a quien ajusticiamiento y el comete. castigo, ¿sí? Así es. Entonces, pues son muchas cosas, imagínense ya todos los atributos que estamos aquí entendiendo. Y vemos incluso a su mismo Numen enfrente a él mismo, pero representado con su versión más esencial que sería Tezcatlipoca. Es curioso porque Tezcatlipoca está presente y rige varias trecenas, pero nunca como principal, como Tezcatlipoca en sí. Siempre a través de sus númenes, siempre a través de sus advocaciones. Nahuales. Así es, de sus nahuales, y en este caso no es la excepción. Tezcatlipoca está presente, enfrente de él, ya explicaremos ahorita qué está representando, pero por lo menos Iztlacoliuhqui está aquí mostrándonos todos esos aspectos que podríamos concretar o resumir en eso, ¿no? En que aparece como bulto, porque nos está hablando, tanto reflexionando sobre la vida y la muerte. Imagínense, su propio nahual es un bulto, pero también como sabemos, el contexto de la muerte en Semanáhuac era amplísimo, no se limitaba simplemente al hecho de finar, al hecho de pasar a dejar este plano, sino también representaba todos esos atributos que estamos marcando, incluso la conciencia de la vida y la muerte, que también tiene que ver con la justicia, porque también existía ese tipo de penalidades en el antiguo México, ¿no? Entonces,
todo eso está representado en esta sola imagen, lo vemos demasiado concretado ahí, ¿no? Así es, así que tenemos también, ya lo mencionamos un par de veces, y hay que hacer énfasis al mismo, digamos, al personaje en dos versiones distintas. Y es interesante porque pues, comparte en este caso corregencia de la trecena, ¿no? Como tú bien lo dices, rige varias trecenas Tezcatlipoca, pero nunca con su figura, digamos, tradicional. Y sin embargo, él en una de las láminas, en la lámina 16, él es el señor del tiempo y tiene a todo el Tonalpohualli encima de él. Es muy interesante la figura de Tezcatlipoca y está mucho más presente y es mucho más relevante de lo que a veces se le concede. Y creo que, bueno, pues estamos en vías cada vez más de ir comprendiendo mejor cuál es el papel que juega en todo esto el señor Tezcatlipoca. Entonces, como ya lo mencionamos, vemos del otro lado, como espejo, como corregente, ¿sí? No es el regente principal, pero sí es el regente secundario, al señor Tezcatlipoca en su advocación, digamos, más pura, en la forma en la que lo vemos siempre aparecer, cuando aparece con su forma básica, con ese maquillaje negro en la cara, porque se dice que es el maquillaje amarillo en los ojos, no, al contrario, lo que tiene es, no se pintó ni los ojos ni la boca, esa es la parte de su piel que está mostrándose y todo el resto de su cuerpo está pintado de color negro, así como también lo es el señor Quetzalcóatl. Sabemos que Quetzalcóatl y Tezcatlipoca también tienen ahí un juego de dualidad muy interesante. Son los dos númenes principales a los que se le adjudica la creación de toda la realidad, vamos a decirlo así, de diferentes ámbitos, son señores de distintos ámbitos, pero ambos tienen la cualidad de que su cuerpo está totalmente pintado de negro y tienen solamente unas franjas amarillas como representación de la piel que están mostrando. Nada más que Quetzalcóatl es una franja vertical a lo largo de toda su cara, en el centro, y Tezcatlipoca son dos franjas en los ojos y en la boca. Ahorita, más adelante mostraremos alguna imagen para ver la comparación entre los dos. Pero bueno, aquí Tezcatlipoca aparece con todas sus características básicas, como por ejemplo este maquillaje facial que ya describí, el espejo, justamente el espejo oscuro, el espejo de obsidiana, el espejo de humo. Aquí lo vemos en su cabeza, sale el humo de él, justamente. Lo vemos también portando sus armas, porque el señor Tezcatlipoca, antes que nada, es un numen 100% guerrero. Es el guerrero arquetípico, el señor Tezcatlipoca. También podemos ver el astacheli, este pequeño tocado con plumas de garza de color blanco que tiene proyectado hacia adelante. Es algo muy característico también del señor Tezcatlipoca y de todos los númenes que también están asociados periféricamente a él. Otro detalle importantísimo es que aquí también lo vemos con su pie cercenado, es decir, aquí no tiene pie, y en lugar del pie aparece otro espejo, idéntico al que está en su cabeza. Y aquí es lo interesante porque pareciera que Tezcatlipoca está emergiendo o entrando, como si fuera un ser liminal, justamente que va transitando de un ámbito al otro. Hagan de cuenta que estuviera atravesando un portal. Está saliendo del portal o entrando según como lo queramos ver, porque Tezcatlipoca también alude a toda esa parte de la realidad que no es visible y que es misteriosa y oscura. No oscura en el sentido negativo, sino oscura porque no la podemos ver, no la podemos conocer. Está más allá de nuestra comprensión, es inacible y es, pues, de alguna manera misteriosa. Así que por eso Tezcatlipoca también tiene que ver con todos esos ámbitos de lo nocturno, de lo misterioso, de lo oculto, podríamos decir en términos occidentales. Entonces, bueno, y el otro detalle que también lo relaciona o más bien que es característico de Tezcatlipoca y que también todos los númenes que están asociados a él lo tienen, es el anáhuatl. Este círculo que tiene aquí de concha sostenido por una franja roja de tela y que cuelga de su cuello, es una de las características principales que muestran todos los númenes asociados y que también son advocaciones del mismo Yayauqui Tezcatlipoca. Por eso decimos que aparece por todos lados. No es muy, sus apariciones no son tan espectaculares o tan notorias, pero cuando ya conocemos los símbolos y sabemos
cuáles son sus características, vamos a ver que aparece por muchos lados. Creo que es, de hecho, creo que es los que más aparecen probablemente, ¿no? Por ahí repartidos a lo largo de todas los tonali, y esto es muy, muy interesante. Por eso cuando le dicen que este es Catlipoca, el señor del tiempo, pues creo que no es tan errada esa descripción. De hecho, por ahí no me acuerdo a cuál de los Amoshtin, ahorita creo que no lo tengo muy bien en la memoria, a ver si tú me ayudas, le llaman ahora el Códice Tezcatlipoca. No sé si es el Así es. Feyerabad Mayer o alguno de ellos. Es el Freyerberry Mayer. Creo que sí, Sí, no, de y el Barry Tezcatlipoca. Mayer, ¿eh? Sí, 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 el sí, Códice sí, claro. Tezcatlipoca, sí. Porque el Feyerabad Mayer también, en la parte final del documento, muestran al señor Tezcatlipoca justamente rodeado de todos los signos con las trecenas, ¿no? Y creo que de todas las figuras que aparecen rodeadas de los glifos en el Tonalpohualli, creo que también Tezcatlipoca es la que más aparece, con esa cualidad en algunas láminas muy especiales en varios de los Amoshtin. ¿Hasta aquí algún otro comentario, Rolando? Sí, Antes de bueno, pues, pasar a las imágenes del medio. pues fíjate que también en las crónicas se le llama, o siempre se le identifica como el numen más poderoso de todos, ¿no? Dicen incluso por ahí, el que más hizo, el que más pudo. Pues de los hermanos, de sus hermanos fue el más poderoso de todos los númenes, y ya concretamente en la parte de la Moshli Borgia, podemos verlo muchas veces y siempre en acciones determinantes, como por ejemplo en toda esa secuencia extraordinaria que de verdad, si ustedes tienen oportunidad, vayan acabando este programa y échenle un vistazo a las láminas de la 35 hasta la 38 de la Moshli Borgia, y en esas láminas ustedes van a encontrar unas escenas muy heroicas del señor Tezcatlipoca, el señor Yayauqui Tezcatlipoca, en el que justamente él como guerrero va con su hermano Quetzalcóatl, solo ellos dos, solo los dos grandes hermanos, los dos, yo diría los dos más importantes, más poderosos de todos, Quetzalcóatl y Tezcatlipoca, y Quetzalcóatl precisamente va en busca al templo de la noche con Yogualtecutli, hace un sacrificio y Yogualtecutli le entrega un sacrificio, un autosacrificio, porque lo que hace para que le entregue del bulto es punzarse y darle su sangre a 4 advocaciones de Yogualtecutli de diferentes colores representando los rumbos. Él se punza el pene, lo sangra y a través de ese sangrado recibe como recompensa ese bulto que al descender cargándolo, quien lo acompaña y quien lo va defendiendo en todo momento es precisamente su hermano Yayauqui Tezcatlipoca. Ahí muestra toda su bravura como guerrero porque es el defensor, y justo cuando llega el momento clave en que ese bulto tiene que ser abierto para que emerja la vida humana, eh, el que lo abre precisamente es Yayauqui Tezcatlipoca triunfante. Entonces es el guerrero, es la inspiración de los jóvenes guerreros siempre lo fue, porque justamente siempre que lo vamos a ver está armado, precisamente lo que mencionaba Gerardo de la lámina 17 del Borgia, que es la que tengo justamente aquí a mis espaldas, precisamente magistralmente dibujada por mi compañero, el Tacuilo Gerardo, justamente lo vemos aquí con todos los signos, absolutamente todos los 20 signos del Tonalpohualli en él. Él los está portando completos, porque efectivamente él es el que está presente en casi todas las trecenas, bueno, yo diría en todas las trecenas tiene presencia, en todas por lo menos ustedes se van a encontrar algunos tonalis en donde él va a ser fundamental. Y además, hay que añadir a eso que todo lo que tiene que ver con nocturnidad, autoexploración, meditación, mundo del sueño, autoconocimiento, en fin, expansión de la conciencia, todo lo que tiene que ver con el ámbito que no cae dentro de lo racional, todo lo que podemos explicar a través de lo racional es el ámbito de Yayauqui Tezcatlipoca. Por eso es que es un numen de tanta importancia. Y en esta ocasión, además, lo vemos en una situación muy interesante porque justamente está posado encima de un montículo. Está encima de un Así es. montículo en cuyo interior vemos una cueva, la nocturnidad. Precisamente esta trecena, eh, imagínense, tiene una doble regencia del señor Tezcatlipoca, pero además vamos a tener una fuerte presencia tanto de nocturnidad en diferentes aspectos, tanto en números acompañantes como en tonales donde específicamente se hace una gran
énfasis en la presencia del señor Tezcatlipoca, que además de regir la trecena, se viene a posicionar en algunas de estos números. Por ejemplo, de estos tonales. Por ejemplo, si ustedes ven, observan del lado derecho, en la parte inferior ven la franja con todos los tonales que vamos a leer a lo largo de Tapohuilla en esta trecena, y el primero que asciende es justamente Acatl. Recordemos, quienes nos han venido siguiendo, que en Acatl precisamente la regencia es de Iztacoliuqui. Y a eso le tenemos que añadir que como cae en día 10, la regencia es de Tezcatlipoca. Así que nada más imagínense. Y ya mejor ni les cuento de la imagen mántica que tenemos ese día, porque además haremos un breve comentario sobre eso, pero es más bien para que nos demos cuenta el gran dominio que tiene Yayauqui Tezcatlipoca en esta trecena, ¿no? Entonces, creo que ya nos va pintando desde este momento cuáles son los actos que vamos a seguir en este cierre de la tercera vuelta de Tonalpohualli, que estamos realizando justamente en esta ocasión, y que va a abarcar esta trecena de los tonales 144 hasta llegar al tonali 156. Ya vamos más allá de la mitad. Recuerden que ya pasamos la mitad del Tonalpohualli, de esta nueva cuenta que comenzó el 2 de julio, y vamos avanzando en ella, y ya pasamos a la tercera vuelta. Ya vamos a entrar a la cuarta vuelta. Fíjense nada más, bueno, no sé a mí, pero a mí se me ha hecho rapidísimo De volada. este Tonalpohualli. Ya vamos a entrar a la cuarta vuelta, precisamente ya nos estamos acercando incluso al aniversario, al tonalversario de nuestro programa Tlapohuilla. Tlapohuilla. O sea que vamos rápido, pero justamente esta trecena, como siempre, las trecenas del Huitztlampa, son trecenas de cierre, son trecenas donde viene una profunda meditación, incluso sus escenas mánticas, a eso nos remiten, de lo que ha sido este trabajo de 52 días. Recuerden que el Tonalpohualli se divide en 5 partes de 52 días cada una. Y transitamos, cada una de esas 52 partes se transita a través de los 4 rumbos. En esta tercera bloque de 52 tonalis, en el que pasamos por los 4 rumbos, estamos en Huitztlampa, estamos saliendo, y la despedida nos la va a dar copiosamente el señor Yayauqui Tezcatlipoca. Así es. La presencia, como ya se mencionó, es está muy presente en todos lados. Y justamente como aparece desde ámbitos que no podemos conocer o no podemos palpar, también yo diría que está asociado con toda la parte del Tonalpohualli que tiene que ver con la parte, o no del Tonalpohualli, sino de la realidad, que tiene que ver con lo azaroso. No lo azaroso no entendido como algo negativo, sino como que algo que es inesperado, algo que no podemos predecir, algo que no podemos, porque como no lo conocemos, entonces es algo a lo que estamos sujetos sin que nosotros seamos conscientes, o a veces sí, pero que algo que sucede de manera fortuita de repente también es el ámbito del señor Tezcatlipoca. Por eso decíamos al principio que ya nos está jugando bromas, porque también él está relacionado con toda esta parte de lo impredecible, lo que podríamos llamar a veces el cambio de la suerte, entre comillas, todo aquello que no esperamos y que sucede de repente, que lo podemos tomar como una broma o como sí, como un chiste del destino. Entonces está Tezcatlipoca por ahí presente. En algunos textos del siglo XVI, si mal no recuerdo, no recuerdo en este momento cuál de ellos, leía que en algunos momentos también, así como las deidades pues se respetaban, pues también en algún momento también había chance de ofenderlas y de insultarlas. Y había unos Así es. insultos que le aventaban a Tezcatlipoca precisamente como una forma de reto, ante lo que les presentaba, ¿no? Porque de repente suceden cosas que son impredecibles, te cambian los planes, te cambian todo. Y bueno, pues al parecer el responsable de ese azar, de eso que no podemos controlar, pues es Tezcatlipoca, y pues había alguna especie de ritualidad que implicaba el insultar a Sí, Tezcatlipoca, ¿no? incluso era una forma como de evocarlo, y como hasta, Sí, hasta cierto punto de halagarlo o de llamarlo de una forma adecuada, era lanzarle algunos insultos de repente, porque justamente representa esa parte inesperada, y justamente él, al estar rodeado de todos los elementos del tiempo, lo que nos permite seguir el Tonalpohualli es poder, si no predecir exactamente lo que va a ocurrir, por lo menos estar preparado para cuando Tezcatlipoca aparece, haciendo una de las suyas.
que justamente nos referimos a ese tipo de acciones cuando uno está muy confiado y dice, ya tengo todo resuelto, ya no, nada puede salir mal, ándale, algo sale inesperadamente, eso es lo que entra en el ámbito de Tezcatlipoca. Tezcatlipoca te la juega así para que guerreres, precisamente, para que saques tu parte guerrera y tengas que enfrentar esa parte que tú no tenías prevista. Bueno, todo eso se le atribuye directamente al señor Tezcatlipoca. Así que hay que saber y estar muy listos para cuando aparezca o haga presencia con sus actos, pues estar presentes para poder fluir y no dejarnos llevar por la frustración, sino que estar preparados para ese cambio, esos cambios que a veces nos ocurren. Las otras imágenes que aparecen aquí son bastante peculiares, también algo enigmáticas, y vemos a una vasija adornada, una vasija, por cierto, de material azul turquesa, puede ser jade o puede ser turquesa o jade, ajá, y vemos que contiene el alimento sagrado de los tamales, pero en este caso lo estamos viendo de cabeza. Esto es algo muy interesante, porque el hecho de que esté invertida la vasija, pues nos puede indicar alguna cuestión distinta a cuando lo vemos pues, de manera normal, que está sostenido en el suelo, mostrando los tamales como una ofrenda, ya que precisamente Iztacoliuqui está asociado, recordemos, a la parte fría y a la parte de las nevadas y de las heladas, que en un momento dado pueden hacer peligrar la cosecha y el sustento. De hecho, Iztacoliuqui está, digamos que es el numen, el numen que se celebra en las trecenas de Oxpanistli y de Tititl, que son, perdón, las veintenas, que son veintenas que están asociadas precisamente con las épocas de frío. Entonces son las estaciones de frío, así que podemos decir que si Tlacoliuqui está presente y vemos que los tamales, el alimento del maíz, está ahí de manera, pues, volteada o distinta, podemos pensar que probablemente tenga que ver con algo con este tipo de ideas. Por otro lado, vemos a un hombrecito totalmente desnudo que parece caer, pareciera estarse como desbarrancando, como cayendo, ¿sí? Y los movimientos de sus pies y sus manos son muy elocuentes, él está como de alguna manera como cayendo de manera descontrolada, vamos a decirlo así, y lo está haciendo justamente frente al señor Iztacoliuqui y frente, porque eso hay que decirlo, está relacionado por la cercanía que tiene con la figura de junto, que es una gran tinaja de pulque. Una gran tinaja de pulque que tiene ahí colgadas las banderas del sacrificio, las banderas precisamente del sacrificio están ahí presentes, y como ya dijimos, Iztacoliuqui, bueno, pues él también es el señor que castiga las transgresiones, es el señor que está presente como el ajusticiador y el castigador de alguna manera. Pudiéramos pensar que este hombre de alguna manera está cayendo de manera descontrolada frente a esta gran tinaja de pulque que tiene justamente adornada con flores en la parte de arriba, en la espuma, es una gran tinaja, muy bonita, color amarillo, tiene esas flores ahí adornándolo, y bueno, pues es parte primordial de lo que nos presenta esta imagen, pero lo curioso es justamente la posición tanto del hombre como de la tinaja, perdón, de la vasija de los tamales que está en la parte de arriba. ¿Qué opinas de esto, Rolando? Así es, yo creo que justamente estaba leyendo un comentario de Ale. Efectivamente, tiene que ver también con lo mismo que decíamos de Tezcatlipoca acerca de las adversidades posibles de la vida, ¿no? Creo que en esta trecena la primera reflexión importante es darnos cuenta que eh, estas cuestiones se pueden presentar en todo momento. Justamente Iztacoliuqui, como lo decías, que representa las heladas, sabemos que las heladas no se esperan, simplemente un día llegan y arruinan totalmente la cosecha, ¿no? Por eso en el campo todavía se practica y de por sí desde la antigüedad se constituyeron diferentes variedades de los diferentes productos que se desarrollaron aquí, como el maíz. Recordemos, nada más rápidamente lo menciono para quienes no conozcan este dato, que el maíz no es una planta que crece en la naturaleza. El maíz no existe en la naturaleza. El maíz es una planta que el ser humano desarrolló
a través de la mutación, y el ser humano la desarrolló justamente aquí en esta parte del mundo, en el Semanáhuac. En la zona de Tehuacán se considera que probablemente pudo haber sido la zona en donde se daba una parte importante de ese proceso. Esos pueblos que habitaban por ahí justamente fueron los que iban a la vanguardia en el desarrollo de esta planta. Pero justamente esa planta se desarrolló para que tuviera diferentes variedades que pudieran resistir las adversidades, ¿no? Había variedades de maíz que eran capaces de resistir ciertas temperaturas, algunas eran más resistentes a la sequía, otras eran más resistentes precisamente al frío y a las heladas, de tal manera que pues se sembraban a veces de distintas variedades para evitar que se perdiera completamente una cosecha en caso de que ocurriera una helada, que de alguna forma para mí es precisamente la advertencia que se está haciendo, ¿no? La presencia de Tezcatlipoca siempre lo que trata de hacernos, de prepararnos como buen guerrero, su inspiración gira justamente en ese sentido, en el sentido de que no dejemos de estar listos para esas adversidades, prevenir las adversidades siempre para que no nos tomen por sorpresa, ¿no? Creo que ese es el mensaje de la vasija del sustento y precisamente, pues sí, como lo decía Ale, son las adversidades que pueden ocurrir en la vida, pero incluso creo que también en ocasiones esas mismas adversidades, cuando se llega a tener la disposición como buen guerrero, incluso esas adversidades pueden ayudar, ¿no? Así es. No es poco común que a veces dicen que la fuerza del ataque del enemigo, a veces tú la puedes utilizar incluso para que él mismo se ocasione por hablar de algo concreto del combate, ¿no? En Una este caso derrota. hablamos así es, en este caso hablamos de la vida y creo que también a veces la adversidad te puede llevar, a mí me pasa muchas veces que, por ejemplo, quienes trabajamos con programas digitales, ¿no? Que estás haciendo algo cuando a mí me ha tocado estar editando video y que de repente se te olvida darle guardar, ¿no? En Premiere o en algún programa de edición de video y estás bien contento, programas muy espaciadamente el automático para que se guarde y estás súper confiado, dices, ay, qué bonito me está quedando este plano, etcétera, y de repente, pum, se te apaga el programa, se te reinicia el programa. Generalmente yo la actitud que he asumido, bueno, en primer lugar, trato de trabajar con suficiente tiempo para que una adversidad como esas no me eche a perder en la vida, ¿no? Pero sobre todo cuando me pasa eso, digo, ¿sabes qué? Pues si ya la hice una vez, la voy a hacer por segunda vez y me va a quedar todavía mejor. Claro, mucho mejor. Vámonos. Y generalmente el resultado me gusta más el que queda al final, ¿no? Entonces creo que es parte de eso. Otro detalle que a mí me llama muchísimo la atención con este personaje que está aquí desnudo, es que precisamente está frente a Iztacolyuki y en ese sentido, creo que Iztacolyuki también, al ser un numen que tiene los ojos tapados, y este personaje muy importante está desnudo, también implica ese sentido del juicio y de la desnudez que tenemos ante ese juicio, ¿no? Recordemos que todos estos númenes, al final de cuentas, no son como los conceptos que tenemos en nuestra propia eh, concepción de la vida o incluso de las deidades, donde pensamos que el numen que nos está viendo está fuera de nosotros y está en la parte de arriba y nos está observando con una lupa. En este caso, se reitera constantemente que si bien Yayauqui Tezcatlipoca es omnipresente en el Tonalpohualli, el Yayauqui Tezcatlipoca también es parte de nosotros, hace parte de nosotros, de tal manera que esos juicios a veces también son algo que nosotros tenemos que hacer y vernos a nosotros mismos. Esta escena del hombre desnudo cayendo va a tener una repercusión muy, muy, muy importante precisamente en una coordenada del rumbo norte que vamos a tener en esta trecena, va a ser nada menos que Matlacli, Guanseo, Celote. Imagínense, 11 ocelote, 11 jaguar, como le dicen en otras tradiciones, que es una coordenada puramente relacionada con el Mitlampa, una coordenada nocturna donde vamos a tener a Tlazolteotl, que es la persona, que es el numen, perdón, ante el cual generalmente nosotros podemos eliminar ciertas cuestiones que tenemos dentro, ciertas malas acciones, podemos colocarlas ante Tlazolteotl para que sean eliminadas en nuestra vida, pero en esa coordenada hay exactamente un personaje que está cayendo también
y ese personaje está cayendo hacia las fauces de Cipacli y hacia la nocturnidad, ¿no? Vamos a encontrar que en esta trecena mucho de lo que está como imagen principal va a tener amplias repercusiones a lo largo de la lectura de todos los días. Entonces, ¿a mí qué me remite eso? Me remite ante ese juicio de Isla Koliuki. Incluso podemos ver que Isla Koliuki aparece en la parte superior, tiene una lanza que le está cayendo, que se le atribuye que es una lanza que le ha tirado el mismo Tezcatlipoca, y ni él mismo, fíjense, ni el mismo Tezcatlipoca es capaz de herirlo. Así de contundente es la presencia de Iztacoliuqui y de su juicio y de su evaluación, que ni el mismo Yayauqui Tezcatlipoca puede herirlo con esa lanza. Entonces, es poderoso, es intocable, no ve, es de Está un rota. ámbito, así es, está rota la lanza, es un ámbito nocturno el que yace en él, es ese ámbito de autoexploración, es ese ámbito del que está descendiendo la cueva, y en este caso precisamente a mí me hace pensar en una continuidad con esa imagen, que ese personaje está cayendo ante eso, ¿no? Justamente, ahora que mencionabas lo de la tinaja de pulque que está enfrente de él, precisamente, hay una distinción clara de la transgresión. Podríamos decir que hay una transgresión positiva y hay una transgresión negativa, ¿no? Cuando la transgresión que realizamos hace daño, daña a otros, perjudica o también nos daña a nosotros mismos, esa transgresión obviamente tiene un aspecto negativo. Sin embargo, cuando la transgresión implica romper una regla para mejorarla, romper una regla para que yo mismo pueda crecer más, porque era una regla que me estaba limitando, un conocimiento que a lo mejor ya se había quedado en un límite que a mí ya no me daba para más, ya ese conocimiento que ya tenía no era suficiente. Para lograr algo, yo necesitaba brincar ese conocimiento, jugar con esas reglas y conseguir ese objetivo que además de construirme, tiene una aportación y una trascendencia al resto de los humanos. Entonces esa transgresión es positiva. Pero cuando esa transgresión la hago para dañar a un tercero, para dañarme a mí, para perjudicarme, como sería embriagarme inútilmente con la tinaja de pulque, eso sí es una transgresión que obviamente Iztacoliuqui pues sancionaría, ¿no? Y Iztacoliuqui está mismo en mí. Creo que la peor decepción que puedo crear es hacia mí mismo, la peor daño que puedo hacer es hacia mí mismo. Entonces, Iztacoliuqui aquí también está representando eso. Yo estoy ante la tinaja de pulque y yo sé si la utilizo para beber, para nutrirme, incluso puedo llegar al punto de embriaguez, pero dentro de un aspecto ritual que me lleve a un acrecentamiento de la conciencia, está perfecto. Pero si voy a utilizar esta embriaguez para hacer daño a los demás, para ponerme loco, para ir y romper, como le dicen, el malacopa, bueno, pues entonces ahí sí el pulque, que es una bebida sagrada, se está tirando, se está desperdiciando en mí, y eso no tiene ninguna clase de sentido. Entonces, para mí, todas esas reflexiones están presentes en esta imagen completa, ¿no? En esta imagen en donde se nos está enfatizando y subrayando en todo momento que la presencia de Tezcatlipoca es fuerte en este cierre de la mitad del Tonalámatl. Estamos cerrando el tránsito por la mitad del Tonalámatl. Si ustedes lo tienen ante ustedes desplegado, como lo tengo yo aquí, ¿sí? Si lo están viendo, aquí vamos justamente por la parte central y estamos concluyendo esa parte central. La tercera fila, sí. Así es, la tercera fila. Ya terminamos la tercera fila. Entonces, la mejor forma de cerrar esta vuelta, que ha sido verdaderamente intensa y rápida, es justamente aprovechando una parte del día, o sea, sin descuidar las acciones que realizamos todos los días, tener una parte del día en la que vamos a dedicarnos mucho. Ya iremos analizándolo en la poguía, a la reflexión, a la introspección y a la evaluación de todos estos dones que se nos han dado, estos atributos que tenemos, estas cualidades que tenemos, pero la capacidad también para, como buenos guerreros en el arquetípico Tezcatlipoca, saber utilizar esas virtudes en nuestro beneficio y sobre todo que tengan un impacto positivo en la comunidad. Así es, así que todas estas ideas son las que están aquí presentes, las asociaciones que se pueden hacer a través de esta gran imagen de trecena, que recordemos se tiene que leer en conjunto, no se puede leer aislado. Así que todo lo que hemos comentado se tiene que entender como un discurso completo, ¿sí? No son descripciones aisladas, sino que todo es parte de la misma temática que precisamente colorea todo el segmento de la trecena.
Vamos a continuar entonces con otras imágenes que también refuerzan y nos ayudan a reconocer en otros Amoshtin, en otras secciones de los documentos del México antiguo, las apariciones de Ixtlacoliuqui y de Tezcatlipoca, para que veamos cómo todo lo que ya comentamos pues sigue estando presente y se sigue dando como temática a lo largo de otros documentos, de otros almanaques, de otras secciones. Aquí vemos, por ejemplo, la misma escena que vimos anteriormente, pero ahora representada en el Códice Borbónico. Es decir, tenemos la imagen de Trecena, la Trecena Sequetzpalin, aquí en la esquina, lo podemos ver, lo estoy señalando con mi cursor. Esta es la forma en la que en el Borbónico aparecen representados los Tonaltin y la imagen de Trecena. Entonces vemos también, al igual que en el Borgia, una gran imagen, ¿sí?, que colorea a todos los Tonaltin de esa Trecena. Y vemos aquí justamente también cómo en este documento, el Códice Borbónico, también está presente el señor Ixtlacoliuqui. Una versión un tanto distinta, pero bastante reconocible porque podemos precisamente reconocer los elementos que ya mencionamos, que son los principales. Todo él está pintado, o más bien está vestido. Todo él es de color blanco. Vale la pena mencionarlo. Aquí no aparece como un bulto mortuorio, pero sí aparece con una serie de adornos de papel de color blanco. El blanco domina su vestimenta. Por lo que decíamos, también está asociado al frío, a las heladas, a las nevadas. Entonces, pues, todo eso es parte de, todo eso es blanco, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. También aquí vemos la transgresión representada precisamente en otros autores hablan de pecado, pero sabemos que el pecado es una concepción judio-cristiana, que bueno, pues aquí no tendría tanto sentido, puesto que si bien, como dice Rolando, había transgresiones, y hay transgresiones que se pueden considerar negativas o positivas, había ciertas transgresiones que tendrían que ser castigadas, y por eso Ixtlacoliuqui está relacionado con ello, al ser el señor de la transgresión, el castigo, la penitencia. Y vemos aquí a dos personas, un hombre y una mujer, que al parecer, según cuentan las fuentes, son transgresores, adúlteros, y de alguna manera pues son ajusticiados, ¿no? En este caso pues con la muerte. Muy interesante. Vemos también aquí las espinas de maguey, ya sangrando, que son parte del sacrificio. Vemos una serie de elementos que no aparecen en el Borgia, pero que están aquí presentes, como parte de lo que muestran en esta trecena, como parte del ámbito del mismo de la Trecena, pero particularmente del Códice Borbónico. Vemos también los elementos, el maquillaje extraño que tiene en blanco y negro en su cara. Aquí no tiene la venda, pero sí tiene este adorno de papel aquí muy parecido a la venda que está en el Borgia, y también tiene el cuchillo, perdón, el tocado curvo, ¿sí?, al que alude también su nombre de Ixtlacoliuqui, y vemos la lanza que atraviesa ese sombrero. Entonces vemos cómo los mismos elementos, con algunas variantes, digamos, semánticas, por llamarlo de alguna manera, entre imágenes distintas, pero que son equivalentes. Vamos a verlo también aquí, la misma escena, la Trecena C. Quetzpalin, pero en el Códice Vaticano B. Aquí vemos la misma escena, vean cómo está Ixtlacoliuqui. Aquí sí de plano lo pusieron un bulto, ¿sí? Parece un huevo incluso, ¿no? Es un bulto mortuorio de color blanco todo él, también con su máscara y su tocado curvo, también con la flecha que está rota, que está aquí, ¿sí? Y además tiene la espina de maguey sangrando con una flor. O sea, también el señor del sacrificio es Ixtlacoliuqui, ¿sí? También aquí está presente esa cuestión. Y aquí su relación con la muerte es muy, muy clara, porque aquí sí, como en el Borgia, aparece totalmente envuelto en esta mortaja o bulto mortuorio, que era característico cuando una persona pues ya moría, lo envolvían, ¿sí? Y bueno, pues ya a veces era enterrado, a veces era cremado, según el tipo de tradiciones locales que guardaran cada una de pues de las tradiciones. Vemos al hombrecito también cayendo, ¿sí? Aquí es mucho más claro porque aquí sí lo vemos de plano así vertical.
cayendo casi en picada, y la vasija de pulque, que ya mencionamos anteriormente, y aquí tiene un elemento muy importante que no aparece en en las otras versiones de la trecena, con una serpiente debajo de la tinaja. Aquí sí entonces podemos estarla asociando a esa transgresión que se considera negativa, en donde la embriaguez, como comentaba Rolando, pues es una embriaguez inútil, es una embriaguez irresponsable y una embriaguez que te lleva a consecuencias funestas, que sabemos que, bueno, no solamente sucede con el pulque, sino con cualquier tipo de ingestión de sustancias, de bebidas o de plantas que te alteren la conciencia o la percepción. Bueno, pues todo ello sabemos, se tiene que realizar con responsabilidad y en un ambiente adecuado para precisamente que no se convierta eso en un problema o en una transgresión que tenga que ser castigada. Vemos de nueva cuenta los tamalitos con sus flores aquí, el alimento precioso de cabeza, ¿sí? Otra vez la misma cuestión que vimos en las imágenes anteriores, pero ahora en el Códice Vaticano B. Es un códice muy pequeñito y que, como hemos dicho en otras ocasiones, es prácticamente una versión más modesta y más pequeña del Borgia, porque contiene todas sus secciones, excepto la sección cosmogónica, que es la parte exclusiva que tiene el documento Borgia. Vamos a ver ahora, dentro de la trecena, como ustedes saben, hay ciertos tonali, que son importantes, todos son importantes, sin embargo hay unos que son muy notorios, porque cada una de las coordenadas representa el nombre de algo, una planta, un animal, una persona, un personaje, un numen, un concepto, todo en el Tonalpohualli tiene una asociación con algo, es una gran fuente de conceptos y de categorías, y en este caso siempre señalamos los que aparecen dentro de la trecena que nos ocupa y que son notoriamente importantes porque nombran algún número, alguna cuestión importante que vale la pena resaltar, porque pues al menos yo desconozco a qué aluden los 260, particularmente, qué es lo que nombran, pero sabemos que nombran a cada una de las cosas que existen en la naturaleza. Como insisto, ya lo mencioné, plantas, animales, minerales, conceptos, ideas, personas, personajes, etc. Y dentro de esta trecena, Sequetzalli, vamos a tener, cuando menos, este par em, de, de Tonaltin, que son importantes porque además son los nombres calendáricos tanto de Iztlacoyuqui como de Yayauqui-Tezcatlipoca. Aquí vemos a Yayauqui-Tezcatlipoca convirtiéndose en Iztlacoyuqui, lo puse ahí con la flechita para que entendamos la asociación que existe entre ellos, ¿sí? Iztlacoyuqui es una advocación, ¿sí? Una expectación del señor Yayauqui-Tezcatlipoca, y la trecena, Sequetzalli, el nombre Sequetzalli, esa coordenada, es esencialmente el nombre calendárico de Iztlacoyuqui. Tiene mucho sentido entonces que el señor Iztlacoyuqui sea quien presida la trecena, porque ese tonali es un nombre calendárico. Así que fíjense, ahí está también presente en la simbología propia de la coordenada, de esa combinación entre el numeral C y el signo Quetzalin, el nombre de Iztlacoyuqui. Y en el cuarto de los tonalis de esta trecena, que está aquí precisamente, Nahui Mazatl, es el nombre, uno de los nombres, porque hay que decirlo, Yayauqui-Tezcatlipoca tiene varios tonalis asociados a él. Uno de ellos, y el que está dentro de esta trecena, es Nahui Mazatl, 4 venado. Entonces vemos como el 1 y el 4, curiosamente, los que dan el pequeño ciclo de 4, el que cierra este primer miniciclo de 4 dentro de una trecena, del 1 al 4, pues están el nombre de Iztlacoyuqui y el nombre de Yayauqui-Tezcatlipoca. Además, en Nahui Mazatl vamos a tener una doble presencia de Tonatiuh, porque tenemos a Además, Tonatiuh como patrón de signo y como señor de la noche. Entonces fíjate, también van a ser Nahui, lo que, sí, lo que decíamos se nos vienen unos Tonaltin muy interesantes, porque también yo haría mención que aunque no caigan dentro de los nombres calendáricos,
es una buena oportunidad para mencionar algunos, e invitar a nuestros compañeros que nos están viendo hoy, que nos acompañen o vean en diferido determinados programas que van a estar muy interesantes. El primero que también quisiera mencionar es que en Chicoase Atl, en 6 Agua, que por cierto es un tonality de una persona es muy cercana de mi hijo, es el su tonali. En ese justamente tenemos una doble presencia de Mictlantecutli. O sea, imagínense, tenemos Wow. a Mictlantecutli como patrón del numeral y tenemos a Mictlantecutli también como el patrón de signo. Y, perdón, de Señor de la Noche. Y también otro tonali interesantísimo que vale la pena tener en cuenta es el 10 Carrizo, Matlacli Atl, porque recordemos que el regente, ya lo mencioné, pero lo quiero enfatizar porque ahorita sí ya podemos tener mucha mayor conciencia de la importancia de ese tonali. Es, digamos, el tonali que converge todo lo relevante a esta trecena porque su regente de signo es Iztlacoliuqui y su regente de numeral es Yayauquitezcatlipoca. Así que ese Fíjate, día vamos a tener la réplica de de la la tercera. imagen de Trecena enfatizada. Por no Wow. decirles que ya, como siempre es tradicional, en el Huitzlampa, en el tonali número 11, tenemos una de las escenas más tremendas de las imágenes mánticas, que es el que ya describía, el personaje cayendo sobre la oscuridad y que va a caer nada menos que en un día Ocelotl, donde vamos a tener a Tlazolteotl y a Chalmecatecutli. Así que son tonales que van a ser muy interesantes y pues sirva este anticipo, este preview, para invitar a nuestros amigos a que nos acompañen en esas lecturas de esos tonales, porque van a estar buenas, más allá de que ya saben, en todas hay proceso, en todas hay importancia, y sobre todo enfatizar que también en este caso tenemos a Macuiltochtli, que siempre el Macuil de las escenas de Cierto, Huitzlampa tiene cierto. una presencia de Claro, ley, Macuiltoshli. de, Fíjate, no reparé en ello cuando estaba haciendo la presentación, pero sí, sí, sumamente claro, importante, claro. sumamente importante Macuiltochtli, que pertenece a los Macuiltonaleques, ¿no? Entonces, también el Macuil viene muy, muy, muy importante. Así que, híjole, la bisagra nos toca Itzcuintli, o sea, viene una trecena muy interesante y toda ella, que es lo más interesante, nos remite a introspección, nos remite a esto, a esta profundidad, a esta exploración, ¿no? Que de alguna manera, para mí, el hecho de que Tezcatlipoca aparezca ante sí mismo como un bulto, fíjense nada más eso. Yo, Tezcatlipoca, me pongo enfrente de mí mismo muerto. Nos habla de Sí, muchas cosas, ujú. podemos sacar muchas deducciones. Sí, Podemos claro. decir, en primer lugar, el abandono del mismo numen, de su propio cuerpo, de su propia carnalidad, para hacer esa transición que mencionabas de un plano a otro. El hecho de que también tiene los ojos vendados hace una cancelación de uno de los sentidos, ¿no? O sea, está hecho bulto y tiene los ojos vendados y él mismo está fuera de sí mismo, lo cual quiere decir, nos puede hablar justamente de la trascendencia de la carnalidad en cuanto a la conciencia. La conciencia, recordemos que cuando entramos en el mundo onírico, en el mundo del sueño, que es una actividad que vale mucho la pena, nos despojamos de la carnalidad. Incluso los mismos estudios científicos que se han hecho a través de resonancia de que soñadores lúcidos que han sido sometidos en el momento que están teniendo sueño lúcido. Recordemos que el soñador lúcido más experimentado es capaz incluso de, mientras está soñando, mover partes de su cuerpo, ¿no? Eso es algo, ya es un reto fuerte y mayor porque generalmente no le puede ser. Y lo que se ha hecho es que justamente cuando se mide, se mide antes de entrar a la prueba al soñador lúcido, el soñador lúcido mueve su mano y inmediatamente empiezan las señales dentro del cerebro, ¿no? Pero cuando lo hace dentro del sueño, apenas son unos destellitos, ¿no? De luz, y a pesar de que se está moviendo, eso nos está hablando de que toda esa actividad se está desarrollando y el cuerpo totalmente estático, ¿no? Entonces, en fin, todos esos elementos nos hablan. Yo creo que esta trecena nos va pintando una buena, como buena opción, no solamente la introspección en esos actos cotidianos que debemos ir teniendo y que iremos conduciendo a través de la lectura diaria que realizamos en Tlapohuía, sino también es una invitación directa a tener las condiciones, lo cual implica pues en determinados días
pues cuidar lo que comemos, practicar una alimentación buena, tener una gran limpieza de la mente para que podamos justamente entrar al mundo del ensueño y en ese mundo del ensueño hacer mucho trabajo en esta trecena de cierre, esta trecena central, cierre de la vuelta de en medio, ¿no? Así que creo que esta trecena promete unas buenas condiciones, su irradiación energética del TONA nos promete condiciones para realizar este tipo de trabajo. Así es, y bueno, en esta ocasión nuestra compañera Lili no pudo acompañarnos, ¿sí? No le fue posible estar a esta hora conectada en este momento, pero sí nos comparte un par de audios que me gustaría correrles en este momento. Es dos aportaciones que ella hace. Ella sabemos que le encantan los relatos y la parte de los mitos y de las leyendas y todas estas cuestiones. Así que les voy a poner aquí el audio de las dos contribuciones que me envió para compartirlas con todos ustedes en relación y en el contexto de todo lo que estamos comentando. Por favor, necesito que me digan si se escucha bien y para darle continuidad. Yayauquitezcatlipoca esta. ¿Se escucha bien? Se escucha bien. Excelente, aquí vamos entonces. Sí se escucha. Yayauquitezcatlipoca es también uno de mis númenes o seres sobrenaturales favoritos. Sin duda recuerdan el mito de la creación del quinto sol. Quiero evocar en su memoria el momento en el que Nanahuatzin, ya puesto como un sol, solicita la inmolación de cada uno de los númenes o seres sobrenaturales en la gran hoguera encendida en Teotihuacán para iniciar su movimiento. Los seres sobrenaturales o dioses aceptaron y después de que cada uno fue consumido por ese gran fuego alquímico, uno de los fieles de Yayauquitezcatlipoca deambulaba con el ropaje del dios. Me imagino a ese ser portando su piel de ocelote, con su cara pintada de negro con rayas, pues él estaba esperando el milagro de volver a ver a Yayauquitezcatlipoca. Y así en su deambular llegó hasta la costa del mar, donde tuvo la fortuna de que el mismo Yayauquitezcatlipoca se le presentara en 3 formas diferentes y le dijera: ven acá, pues eres tan mi amigo, quiero que vayas a la Casa del Sol y traigas de allá cantores e instrumentos para que hagan fiesta. Acto seguido, le dio instrucciones precisas para llegar hasta la Casa del Sol. El enviado empezó a llamar a la ballena, a la sirena, a la tortuga, y les ordenó que le fueran formando un puente para caminar sobre ellas hasta su meta propuesta. En el trayecto, dejó oír el canto mágico que le dictara Yayauquitezcatlipoca. Dicho canto fue escuchado por el sol. Entonces, previendo lo que podía suceder, dijo a sus vasallos: ya he escuchado el canto melodioso del fiel a Tezcatlipoca, de modo que le sugiero hacer caso omiso del cantor, pues quien lo escuche seguirá sin remedio alguno al enviado y por consiguiente perderá este cielo mío, el del sol, y volverá a la tierra. Sin embargo, algunos se dejaron influir por la belleza de la voz y el cantar del comisionado, y como encantados respondieron al llamado que les hacía, y cargando sus instrumentos, el huehuetl, el teponaztli y todos los demás que tenían, lo siguieron. Fueron muy contentos, tomaron camino a la tierra y en ella dieron principio las fiestas al dios Yayauquitezcatlipoca, con música, cantos y danzas que habían de perdurar hasta el tiempo de los mexica, que, según se dice, llegaban a danzar hasta 10,000 dentro del cuadrilátero que formaban la barda de serpientes del sagrado recinto. Este relato es tomado de lo que nos ha dejado el historiador religioso franciscano Jerónimo de Mendieta.
Espero que les haya gustado y vean cómo Yayauqui Tezcatlipoca, pues a través de este fiel a él, nos trajo a la tierra a esos grandes cantores, a esos grandes músicos, para que pudiéramos celebrar la grandeza de la creación, digo yo, la grandeza de esta filosofía. Por eso es que todavía existen las danzas, existen los cantos y existe el entusiasmo en el corazón de cada uno de aquel que se una a la festividad. Bien, esa fue la primera de los audios que me envió, las aportaciones temáticas y relatos, mitos relacionados con Yayauqui Tezcatlipoca, y vamos a escuchar el otro, es un poco más breve. Vamos a escucharlo. Al que nadie ni nada se le escapa. Quiero parafrasear un relato. Tezcatlipoca, el que todo lo ve, el que está en todas partes, al que nadie ni nada se le escapa. Quiero parafrasear un relato del libro La vida es un cuento de Alejandro Jodorowsky, con algunas ideas de lo que es ser un guerrero de corazón, un guerrero ocelote. Y dice así: a donde quiera que fuese, ahí estaba Tezcatlipoca. Se cansó de que el espejo de humo lo estuviera siempre vigilando. Necesitaba tener un poco de vida privada, pensaba. Pero, ¿cómo lograrlo? A lo que frente al espejo un día se respondió: me voy a ir haciendo transparente hasta que ya no me pueda ver. Así, el hombre cesó de pensar, de sentir, de recordar. Mas todo ello fue inútil, pues Tezcatlipoca ahí estaba siempre mirándolo. Entonces el hombre llegó a la conclusión de que la única vida privada que podía tener era la de no hacer. Y así, parado frente al espejo nuevamente, desapareció. Entró a ese mundo de Tezcatlipoca. Miró a la derecha y una sombra surgió a su izquierda. Giró la cabeza hacia la izquierda y la sombra desapareció para crecer a su derecha. Ojeó hacia atrás y la sombra apareció adelante. Atisbó hacia adelante y la sombra brotó atrás. Entonces el hombre cerró los ojos para ver lo que llevaba adentro y entonces se convirtió en su sombra. Y así reconoció la grandeza que siempre había existido dentro de él. A lo largo de esta trecena que vamos a comenzar, habrá momentos en los que la fuerza de Tezcatlipoca esté muy presente y muy acrecentada. Y en esos momentos es cuando nosotros, a través de la ritualidad y del autosacrificio, vamos a aprender a ensoñar, vamos a aprender a morir y así vamos a llegar a ser lo que realmente somos. Esa es la tarea principal, creo yo, de esta trecena que vamos a iniciar, la número 12. Y estoy muy contenta por ello y espero que en el camino nos vayamos acompañando de corazón, con amor, y vayamos redescubriendo y a lo mejor descubriendo cosas nuevas. Ese gran tesoro que traemos lo vamos a abrir y lo vamos a compartir, que es lo mejor. Bien, pues ahí están las aportaciones de la maestra Lilín, que nos hizo llegar oportunamente para poderlas compartir con todos ustedes y que no quedara esta sesión de trecena sin su participación. Le mandamos un saludo a la maestra Lili. Muy bien, vamos a continuar analizando imágenes. Bueno, Iztacoliuqui, como ya lo mencionamos, pues es el señor de las nevadas, del frío, de las heladas, de todas estas cuestiones, entre otras cosas, como también el sacrificio, el castigo, la penitencia.
el castigo de las transgresiones, pero particularmente está, como les decía, a través de las celebraciones de Oxpanistli y Tititl, al menos en las veintenas dentro del ámbito mexica, muy relacionado con las temporadas y las estaciones de frío y de heladas que pueden precisamente de manera adversa, como Tezcatlipoca a veces actúa, de manera adversa puede llegar pues a causar grandes estragos, al menos en el sustento y en la vida de sus habitantes. Aquí vemos una imagen muy interesante, una imagen muy compleja que estamos justamente en estas semanas estudiando aquí en Caltonac para en algún momento poder realizar algunos programas y poder comenzar también a incorporar estas imágenes y estas explicaciones a todo lo que ya de por sí les compartimos, donde vemos la escena del rumbo norte. Esta escena pertenece a un almanaque, a una sección del documento de la Moshki Borgia, en el que se presentan las, digamos, vamos a ponerlo en esas palabras, las características de cada uno de los rumbos. Y para el rumbo norte tenemos justamente esta escena donde vemos una serie de figuras, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 escenas diferentes, no, 8 escenas distintas que se replican en otras 3 láminas, es decir, obviamente hay una lámina por cada rumbo. Aquí estamos presentándole el rumbo norte y lo quisimos presentar porque involucra justamente en la parte principal donde vemos este templo, este Cali, con la luna, con un Tecpatl en medio, ¿sí? Vemos al señor Iztlacoliuhqui justamente ahí, llevando a cabo una ofrenda. Está ofreciendo un corazón que está tonado, es decir, tiene sangre manando justamente hacia la luna que está ahí en la parte del medio, está dentro, esa nocturnidad, esa oscuridad que está dentro de ese Cali, ¿sí? Con la luna ahí, el señor Iztlacoliuhqui le está llevando esta ofrenda de este corazón. El señor Iztlacoliuhqui, aquí vale la pena mencionarlo, está representado de manera bastante peculiar. Tiene un atlatl, una lanzadera de dardos. Recordemos que, antes que nada, Yayauqui de Tezcatlipoca es ante todo el guerrero arquetípico. Y el señor Iztlacoliuhqui, y aquí vamos a mencionar un concepto que hemos utilizado en varias ocasiones para comentar algunas imágenes, la capacidad de los númenes, de ser mosaicos, es decir, de poder contener varios elementos, varias características que le dan una lectura específica. Y aquí vemos al señor Iztlacoliuhqui precisamente, fíjense, tiene el ojo, esta franja amarilla en el ojo, como ya lo mencionamos, descubierta de su piel, como el señor Tezcatlipoca, pero también tiene la franja vertical que les mencioné hace rato del señor Quetzalcóatl. Recordemos que Quetzalcóatl y Tezcatlipoca resultan también conceptualmente una dualidad, una oposición que se equilibra y se complementa. Entonces este personaje tiene no solamente el maquillaje de Tezcatlipoca y el de Quetzalcóatl en el mismo personaje, sino que además tiene la mano en la boca, la mano blanca de los Macuil. Y además tiene el Yacamestli en la nariz, el adorno en forma de luna que tiene ahí en la nariz. Pero lo vamos a reconocer porque tiene precisamente este tocado, que además está rematado con el tocado de curvo, de blanco y negro, que ya seguramente a estas alturas del programa, pues ya reconocemos como parte de las características y atributos propios del señor Iztlacoliuhqui. Está además haciendo una ofrenda en un templo que está rematado por Tecpatl. Y además, como estamos en el rumbo norte, en el Mictlán, pues es todo ese ámbito nocturno, todo ese ámbito del que estamos hablando precisamente de la muerte, justamente de la muerte, de la conciencia de la muerte, y también de la capacidad que tenemos para desprendernos, como decíamos, del cuerpo e ir. Es muy interesante porque justamente ahí, aquí como ya no lo tenemos con la cara cubierta, podemos tener acceso a su cara. Y la cara nos está revelando todo eso que tú estás mencionando, ¿no? Además, me llama la atención cómo tiene
Teocuitlacómatl en el pecho, a diferencia de, digamos, de portar el anáhuatl, tiene el Teocuitlacómatl que también lo vincula de alguna forma con lo solar, ¿no? O sea, Con lo tiene solar, aquí de sí. verdad toda una, verdaderamente hace completamente el mosaico, Una ¿no? gama de características, ¿no? Y Sí, sí, bueno, sí, paréntesis, ahorita que mencionaste sí, el Tecpatl ahí rematando el Cali, sí. pues otro de los nombres principales de Yayauquituzcatlipoca es Zetecpatl, por cierto, Tetecpatl, ¿no? Que está ahí además dentro de la luna, dentro de la que está, luna que también. está Así es. expresando, fíjate nada más, ¿no? O sea, la Yacamestli, que él lo vincula directamente en su identidad de Tepeyoloctli como su madre, ¿no? Que su madre es Tlazolteotl, ahí vean, porta la Yacamestli, de verdad una de las imágenes más preciosas. Las imágenes de Rumbo son de las imágenes más hermosas de la Mochtli Borgia, y eso es mucho decir porque toda la Mochtli Borgia es hermoso en sí, de principio a Maravilloso. fin, es una maravilla, es una de las cosas, a mí por lo menos en la Mochtli Borgia me cambió radicalmente la vida, y no lo digo, y tú bien lo sabes, no lo digo como una exageración, es la realidad de mi vida, ¿no? El ver esa maravilla ante mí hizo que mi vida diera un giro completo y pues véngame, aquí estoy ante este Amoshli maravilloso, un día más, una vez más, ¿no? Porque de verdad su mensaje, su enseñanza es enorme, es un tesoro por ser descubierto, como decía Lili, nos toca descubrirlo ahora juntos, ¿no? A todos los que hacemos este viaje, ese tránsito, lo vamos a descubrir. Y la actividad, pues obviamente como este ser, imagínense, Islacoliuqui preside el norte. Esta suma de atribuciones está presidiendo el norte, pero lo interesante es que además de ser un numen que preside el Mictlampa, estamos en el Huitzlampa en esta ocasión, ¿no? O sea, abarca todo ese rango, porque en el Huitzlampa, dentro de la secuencia de trecenas, viene la parte más fuerte de trabajo interior, ¿no? En el Huitzlampa. Hay muchas imágenes, ya lo iremos viendo. Es muy Pero fíjate, exigente. cómo, Sí, perdón, lo acabas de mencionar, sí, claro. su regencia entre Sena y aquí en el rumbo, son el Así es. rumbo norte y sur, que son un eje. Así es. O sea, no está Completamente. en el oriente y el sur, no, está en el norte y No, el sur, o sea, que forman así es. precisamente un eje completo. Perdón. Un eje, y recordemos que también el sol, cuando se va hacia, por lo menos desde nuestra latitud, eso puede cambiar, pero cuando el sol se va al invierno, aquí en nuestra latitud, se va hacia el sur, y eso provoca el invierno. Así que, en fin, esa imagen es maravillosa precisamente por eso, porque además está presente el Tecpatl, que es el instrumento primordial, como ya decías, bueno, da nombre a ese Tecpatl, pero también es el instrumento primordial de la exploración que podemos hacer hacia adentro y hacia afuera de cualquier cosa. El TechPath es lo que corta, lo que rasga, lo que abre, lo que nos permite la indagación, la investigación, y está aquí presente, ¿no? Entonces, esta imagen es como para redondear el concepto de Isla Coliuqui y todas las implicaciones que tiene como regente de Trecena, aquí también se ven rematadas y completadas. Exactamente. Y bueno, pues nos restan ya pocas imágenes, déjenme ver. Sí, pues aquí está el zoom de la misma que vimos anteriormente, de Iztacoliuqui como regente de esta imagen, de esta escena del rumbo norte. Vamos a ver algunas otras ya nada más para rematar esta conversación. Permíteme, no, todavía no pueden entrar, por favor. No, perdón, discúlpenme. Si ustedes observan también lo que está colocando Isla Coliuqui precisamente es el corazón, que es justamente el elemento principal que media el tona a través del cual pasa todo el tona reflejado en nuestra sangre, y él lo está colocando justamente en esa nocturnidad. De alguna forma lo que hoy mismo en el tonali de hoy, en el tonali con el que estamos cerrando esta trecena, que fue completamente distinta, pero conectada evidentemente, en la trecena que estamos terminando el día de hoy, tuvimos una presencia doble
del señor Yayauqui Tezcatlipoca a través de Tepeyolojtli, ¿no? Y decíamos en la lectura de esta mañana que estamos desde hoy, o sea, ya podemos decir que desde hoy estamos comenzando en a transitar hacia el territorio del señor Tezcatlipoca, ya desde hoy. Toda la trecena que se nos viene ahora y que comienza a partir de mañana tiene una presencia grande de diferentes maneras. Por ejemplo, en el tonali número 12 vamos a tener a Itzli como regente de la noche. En el cierre vamos a tener a Ipapalotl. Así que toda esta trecena es nocturnidad. Otra cuestión que me parece muy importante mencionar son las series que se acomodan dentro de la trecena que me parecen interesantísimas. Fíjense nada más. Simplemente como cierre de trecena, vamos a tener la trecena guerrera, que está representada por Tezcatlipoca. Vamos a tener en el 11 Carrizo, 12 Ocelote, perdón, 10 Carrizo, 11 Ocelote, 12 12 águilas. Águila y 13 Coscacuautli, que es el cierre de la trecena. Tenemos también al Itzcuintli justo en la mariposa. O sea que vamos a tener a la presencia, este signo que siempre nos implica profundidad, introspección, ese tonal y bisagra de transformación, lo vamos a tener vinculado a Itzcuintli. Así que de verdad esta trecena es muy prometedora en ese ámbito que estamos viendo en la imagen, en la nocturnidad y la autoexploración. Muchas gracias, Orlando. Disculpen la interrupción, perdón, es que aquí me vinieron a interrumpir y entraron en marabunta aquí a donde estoy transmitiendo y perdón, pues tuve que decirles que por favor me disculparan, pero que estoy en plena transmisión. Win, les comentaba que vamos a presentar algunas otras imágenes extras para que veamos cómo la continuidad gráfica e iconográfica y simbólica de Iztacoliuqui y bueno, y de todos los númenes que analizamos todos los días y las imágenes de trecena, sobre todo, siempre le dedicamos las imágenes de trecena al análisis particularmente de algunos númenes en especial, cómo esta continuidad se conserva a lo largo de los años posteriores a la invasión. Se va modificando la imagen, se va viendo cómo va perdiendo un poco de coherencia, va perdiendo un poco de detalles, pero vemos cómo se seguía manteniendo las características principales que ya analizamos hasta este momento en otros documentos que ya corresponden a una época posterior a la invasión. Vamos a analizar aquí algunas de ellas. Por ejemplo, aquí tenemos a Iztacoliuqui, también al señor Iztacoliuqui, pero en el famoso Códice Vaticano A, o también llamado Vaticano Ríos, o Códice Ríos. Y vemos también, pues, que está con su cara tapada, sus ojos vendados, su tocado, su sombrero, lo que rematas en su cabeza. También es curvo, aquí no es blanco y negro, aquí es rojo. Interesante este detalle. Y tiene aquí una especie de calaca tal vez, no sé, o algo rarísimo. Por eso les digo que a veces los documentos coloniales o virreinales, pues a veces son complicados de interpretar. Lo que lo salva son las glosas. Por ejemplo, aquí dice Iztacoliuqui. Sabemos que es Iztacoliuqui porque lo dice acá y porque, bueno, sí reconocemos algunos elementos. Pero hay otros númenes que no tienen tanta suerte y que están tan dibujados de manera tan errática que ya es difícil reconocer sus elementos porque ya quienes hicieron estos documentos pues ya no tenían la habilidad, el conocimiento y el oficio que sí tenían los tlacuilos que hicieron, por ejemplo, el Borgia, el Vaticano B, la UD, el Cospi y el Feyerabad Mayer. Entonces, bueno, aquí tenemos los elementos que pueden ver a Yacamestli, que ni siquiera está colocado cerca de la nariz, hasta, bueno, ahí está en medio de su cara. Vamos, ya viendo las otras imágenes, nos podemos imaginar que está precisamente, es su nariguera en forma de luna, y aquí la luna ya tiene, fíjense, aquí la luna ya tiene la forma occidental de la luna. Ya no tiene la forma de útero, de vasija, ¿sí? De cómitl que tiene en las representaciones de la náhuatl anteriormente, como lo podemos ver aquí, muy, muy bien representado aquí,
Vean la luna cómo se representa. Vean aquí la luna. Y véanla también aquí. Ahorita la vamos a ver en esta parte. Aparece 3 veces la luna en esta imagen. Miren acá. Aquí está la luna. Aquí está la luna. Y en su nariz está la luna. Y vemos cómo esa forma, pues es coherente y a lo largo de los documentos se mantiene la forma, esa coherencia gráfica. Y eso pues ya, aquí ya no lo vemos. Sin embargo, vemos que es la luna, al modo occidental de representarla, que está ahí presente en como su nariguera. Entonces, bueno, aquí tenemos al señor Tlacoliuqui en esa versión del Códice Vaticano Ríos. Aquí lo vemos en una versión de un documento mexica que es conocido como el Códice Cospi, aquí en un almanaque bastante particular que también alude justamente, si se fijan, como vimos en esta imagen, la imagen que mencionamos de la región del norte, del rumbo norte, aquí también vemos, pero en la versión del Códice Cospi, un documento mexica, presumiblemente de la época de transición entre lo que había antes y la invasión, porque es un documento que quedó inconcluso, es un documento que tiene algunos detalles interesantes que nos hacen pensar que pues fue interrumpida tal vez su realización o que se realizó en los años posteriores o muy reciente ya sucedida la invasión por algunos detalles que, bueno, aquí no podemos abundar en ello, pero bueno, pues la imagen del rumbo norte que vimos acá, se fijan, está Iztacoliuqui dando precisamente, llevando a cabo esta ofrenda en este templo. Bueno, pues esa misma escena está representada aquí. Y si vemos que es del norte, porque aquí en la parte izquierda tenemos los glifos que acompañan a la imagen, que lo contextualizan como los glifos del norte, ¿sí? Los glifos del Mictlampa. Y vemos también a la señora Iztacoliuqui con un incensario también haciendo una ofrenda también en un templo. O sea, la misma imagen, una versión distinta de la misma imagen. Aquí lo vemos de una forma muy, muy especial, la señora Iztacoliuqui. Sus ojos están vendados, no con un moño como lo veíamos en la versión anteriores, sino aquí sí es una venda tal cual, ¿sí? Una franja blanca ahí que cubre su visión. Podemos alcanzar a ver las franjas amarillas de la piel del personaje que fueron dejadas sin pintar de color negro. Vemos también el sombrero curvo, con estrellas, por cierto, con la flecha atravesándolo, ¿sí? Y vemos algo muy interesante. También vemos la Yacamestli, miren, la luna. Ya ven cómo también el dibujo de la luna ya se modificó. Ya no tiene los elementos o las características de los documentos que sí son probadamente previos a la invasión. Y tiene Ya la boca también, de Tepeyoloftli, ¿no? exactamente, eso iba. Además, en su calidad de mosaico, como ya lo mencionamos, del señor Yayauqui Tezcatlipoca, tiene además una característica extra, también de otro de los númenes que están asociados con Tezcatlipoca, que es el señor Tepeyoloctli, que por cierto, hoy, o sea, en la coordenada de hoy particularmente, que es Matlactli Huanllay Cali, está triplicado, ¿cierto? Así Si es. quieren escuchar un Triple poco presencia. triplicado, si quieren escuchar un poco de esto, los remitimos a nuestro programa de esta mañana de 5:45, que ya está disponible en YouTube y en Facebook, para que vean un poquito más en profundidad este detalle. Pero bueno, aquí vemos al señor Tepeyoloctli también con sus características de Tezcatlipoca, de Tepeyoloctli y de Iztacoliuqui, puestas en el mismo número. Pero al final todos, los tres que mencionamos, los tres están relacionados con el señor Yayauqui Tezcatlipoca. Algo interesante también es que este personaje está punzándose la oreja, visiblemente, vean, ¿sí? Con este punzón de hueso y llevando a cabo esta ofrenda en este lugar, en este templo, donde habita el tecolote, que nos mira de frente, por cierto. Tecolote. Otra imagen que quería compartirles para que veamos la continuidad visual de estas representaciones y de la importancia de Iztacoliuqui es aquí en el Códice Telleriano, precisamente. Aquí
Dice Zipactona, por cierto, vean qué cosa tan extraña. Pero aquí dice Iztlacoliuhqui. Aquí se cortó la imagen, bueno, la corté para poderles mostrar esta sección solamente, pero aquí alcanzamos a ver que dice Iztlacoliuhqui con Z, ¿sí? Pero vemos de nueva cuenta la cara vendada, con negro y blanco, el sombrero curvo, de nueva cuenta con color rojo, un maquillaje o un decorado muy particular que pertenece a los chichimeca y a los númenes cazadores, guerreros. Vemos también aquí sí se alcanza a ver lo que en otro lugar podíamos medio imaginar que era una calavera, pues aquí se ve bastante claramente los dientes y el ojo de la región de los muertos, de Mictlantecuhtli. Vemos la flecha que atraviesa el sombrero, vemos el yacamestli también, que es un documento que ya pertenece a la colonia, pues el yacamestli ya tiene la forma de la luna occidental. Y bueno, pues ahí están los elementos de este Iztlacoliuhqui tan especial del Códice Telleriano Rememsis. Aquí lo vemos, la última imagen del día de hoy, del Tonalámatl de Obán, un documento que al parecer pertenece a la región de Contla de Huancamatzi en Tlaxcala, ¿sí? Es creo que de los únicos documentos que se tiene una claridad o una certeza de dónde pertenecen, ¿sí? Recordemos que la región de Cholula y de Tlaxcala eran prácticamente, pues, había mucha relación entre esas ciudades, y bueno, pues aquí vemos que este documento, que al parecer también fue creado ya en épocas posteriores a la invasión, y vemos que, bueno, pues el tipo de dibujo no es tan afortunado, pero alcanzamos a reconocer algunos elementos, como el que, fíjese, aquí ni siquiera tiene una venda, aquí de plano no tiene ojos, pero de alguna manera también nos están mostrando que su visión está cancelada, ¿sí? El sombrero curvo también, la flecha atravesándolo, el color blanco, los adornos de papel, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues aquí tenemos estas imágenes que son las que precisamente queríamos compartir con todos ustedes el día de hoy para analizar a grandes rasgos y también de alguna manera algo profunda, pues todas las asociaciones que podemos hacer viendo las imágenes, interpretándolas alrededor de lo que es Iztlacoliuhqui, Tezcatlipoca, para que vayamos tomando conciencia de lo que la trecena que está a punto de arrancar mañana al mediodía, pues tenga sentido y sepamos qué es lo que la trecena que va a estar iniciando, pues nos presenta o nos propone. Rolando. Pues ya nada más como para ir cerrando esta presentación, pues tenemos clara la exactamente cuál es el camino a seguir en esta trecena, una trecena que, como ya lo dijimos, va a ser exigente en cuanto a nuestra compenetración, pero a la vez va a ser también favorable para quienes deseen adentrarse en el mundo del ensueño. Esta es una gran oportunidad, una clave para ese ensueño es Y la precisamente. introspección. Así es, introspección, ensueño, proseguir con la ritualidad que venimos trabajando desde que empezamos con Caltonac, que es lo que venimos promoviendo, incorporar esa ritualidad. Vamos a tener muchas oportunidades, vamos a tener todas las condiciones para hacer esa visión privilegiada hacia nuestro interior, que finalmente es ahí donde vamos a hallar las mejores respuestas posibles a todo nuestro camino que ya a partir del día de mañana entra en el Tonali número 144, imagínense qué rápido, y abarcará hasta el Tonali 156. Entonces, pues para hacer el resto del desglose, los esperaremos todos los días a partir de las 5:45 de la mañana en la lectura que hacemos. Así es, pues muchas gracias por acompañarnos una vez más en esta lectura de Trecena. Esperamos que haya sido de su agrado, esperamos que haya también sido provechosa e interesante para todos ustedes. Y bueno, pues va a estar colgada ya en YouTube y en Facebook para su revisión posterior para quien desea hacerlo. Y efectivamente los esperamos todos los días 5:45 para quienes quieran seguir y ver qué es lo que nos muestran las imágenes de los Tonali todos los días a las 5:45 en Tlapohuía, Ser de Anáhuac.
Les agradecemos mucho su atención y les agradeceremos muchísimo también compartir a través de nuestras redes sociales. Visítenos en YouTube, suscríbanse a nuestro canal, es muy importante. Y en Instagram y en Facebook, bueno, pues pueden compartir y disfrutar de la lectura, de los resúmenes que hacemos de todos, de cada uno de los tonalis, con cada una de sus características y sus atributos, para que vayamos acostumbrándonos a justamente a ir asociando y viendo de qué manera se va construyendo el discurso a través de las imágenes. Así que bueno, pues muchas gracias, Rolando. Muchas Un gracias a placer todos. una vez más estar por aquí contigo. Desde acá les mando también un saludo de la maestra Lili a todos Saludos los a Lili. que, claro que sí, y también ella les manda saludos a todos ustedes. Bueno, pues gracias por su atención, gracias por compartir. Lo esperamos el día de mañana para comenzar a leer justamente la trecena Secuetzpali. Les dejo un fuerte abrazo. Excelente tarde para todos. Buen tonali para todos. Buenas tardes, buenas Gracias, noches. buenas noches. Buen soñar. Gracias a todos que se conectaron el día de Hasta hoy. el Es un miércoles. placer tenerlos aquí cerca. Así es. Muchas gracias. Sí, hasta Gracias, pronto. maestro. Gracias, Graciela, Ale, Raúl, Tonantzin, Lilia, Katy, Rosario y a Jenny. Gracias a todos por acompañarnos aquí en Zoom. Un placer. Buenas noches. Digo, buenas tardes. Gracias, buenas noches. Hasta luego. Gracias, grupo. Hasta pronto. Gracias.